Buenos días. Quisiera invitarte para esta primera charla que cierres tus ojos y vamos a orar y pedir que el Señor esté entre nosotras. Señor, gracias por darnos este día especial, que podemos estar a tus pies, que podemos estar contigo. Oramos por la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entre nosotras. Que tú hoy nos visites, Señor. Ese es nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo. Que nuestros corazones ardan por ti, Señor, por ver tu gloria en la faz de Cristo Jesús. Así oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido una época de muchos miedos. Pareciera que todos los miedos que temíamos alguna vez en la vida se han hecho realidad. ¿Quién podía imaginarse que íbamos a pasar por una época tan terrible como esta pandemia que hemos tenido que vivir? Un virus tan pequeño, tan imperceptible, que se ha convertido en el terror nuestro, que nos ha llenado de horror y hemos tenido que vivir tantos miedos. Miedo a salir a la calle, miedo a estar cerca de otro, miedo a que nos contagien, miedo a que no haya futuro, miedo a que nuestros familiares se contagien del virus y tengamos que enfrentar la muerte y ni siquiera podamos enterrarlos. Miedo a perder el trabajo, miedo a la ruina, miedo a lo que dicen los noticieros todo el tiempo, que no habrá futuro. Miedos y miedos y miles de miedos. ¿Has tenido un encuentro cara a cara con el miedo? ¿Has tenido que pasar una noche en la que los segundos son eternos porque estás pendiente de recibir noticias, bien sea de un familiar o bien sea de una situación económica o si vas a tener el trabajo o lo vas a perder? Miedo a que nuestros hijos sufran situaciones emocionales porque no pueden salir a la calle. Miedo a que lo peor de nosotras salga en esta pandemia en medio del encierro. Miedo al matrimonio y a no enfrentar lo que no hemos querido enfrentar por mucho tiempo. ¿Saben una cosa? Yo no puedo pararme aquí a decirles a ustedes, yo no he tenido miedo. No, yo he tenido que lidiar con miedos también en este tiempo. Y hace 2 semanas mi familia estaba contagiada con el virus y tenía miedo. Y tenía miedo de que murieran mis padres, que pasara algo en mi familia. Pero también he experimentado, aún en la preparación de esta conferencia, en una manera que no esperaba que la hiciéramos así, uno de los miedos que el Señor ha ido descubriendo que hay en mi corazón y que he tenido que reconocerlo, y es miedo a fracasar. Así que me paro hoy delante de todas ustedes como alguien que ha tenido que lidiar con esto y que ha tenido que estar con el Señor y escuchar al Señor también y recibir del Señor. La pregunta con la que quisiéramos abrir esta mañana de conferencia es, ¿cuándo fue que empezamos a temer? ¿Cuándo se presentó? ¿Qué fue lo que pasó? Y eso es lo que quisiera que miráramos y para eso quiero invitarte a Génesis capítulo 3. Vamos a leer los 22 primeros versículos. Busca tu Biblia y leamos juntas. Dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió.
Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Y al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó a Eva, su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Y Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Este es el texto que vamos a estudiar, y lo que quisiera proponerles es que le hagamos a este texto 3 preguntas sobre este tema que hoy nos convoca, que es sobre el miedo. La primera pregunta: en este pasaje, ¿cuál es la raíz del miedo? En segundo lugar, ¿cómo se enfrentó el miedo en esta primera escena? Porque es la primera vez que la Biblia menciona esa palabra, miedo. Y en tercer lugar, ¿cómo trata Dios con el miedo en el ser humano? Así que empecemos entonces. En primer lugar, ¿qué nos dice este texto sobre cuál es la raíz del miedo? Cuando leemos los 2 primeros capítulos de Génesis, nos encontramos con algo majestuosamente hermoso. Encontramos al hombre que está asombrado descubriendo toda una creación, pero no únicamente descubriendo una creación, descubriendo a un Dios que es tan poderoso, capaz de crear de la nada, capaz de decir una palabra y crearlo absolutamente todo, pero un Dios que es también tan generoso, que le da al hombre y le da y quiere que se alimente y quiere que ejercite toda la potestad sobre la creación, tan generoso. Hasta ese momento, Adán y Eva, todo lo que veían era la realidad de Dios. Veían a la luz de la realidad de Dios y veían el mundo tan bueno, tal y como Dios lo había creado. Todo era bueno. Sin embargo, en este capítulo que hemos leído, vemos que aparece otra voz, la voz de una serpiente, una voz que miente, una voz que cuestiona de entrada la generosidad de Dios y una voz que lo que hace es empezar a atraer la visión de la mujer al árbol que no debían contemplar. Y si se dan cuenta en el verso 5, esas insinuaciones de la serpiente tienen que ver con los ojos y les dice: miren, el día, Eva, que comas de este árbol, se les van a abrir los ojos. Es decir, ustedes empezarán a ver una realidad que hasta ahora no conocen. Verán el bien y el mal. Inmediatamente ante semejante oferta, ¿se dan cuenta lo que dice el texto? Eva vio que el árbol era bueno para comer, vio que tenía buen aspecto y
se lo dio a su esposo. Y a partir de este momento, el mundo cae en un cataclismo global. Se trastoca todo y todo deja de ser como Dios lo había diseñado en el principio. Todo absolutamente bueno. Pero a esto se le suma otra realidad. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente? Y la expresión que nos dice el escritor bíblico es: entonces se les abrieron los ojos. Y yo quisiera detenerme a que analizáramos un poco esa expresión. ¿Qué significa? Que se les abrieron los ojos, porque nosotras estamos en una cultura paisa donde queremos hacer negocios. Y aparentemente esta frase sería un negociazo, ¿cierto? ¡Wow! Que se abran los ojos, que uno pueda llegar a conocer más. Este es tremendo negocio. Pero no fue lo que sucedió aquí. Esa fue la peor tragedia y el peor desastre de la vida. ¿Saben por qué? Porque es verdad, los ojos fueron abiertos para ver una terrible realidad de mal, para ver una terrible oscuridad. Pero no únicamente eso fue lo que pasó. Los ojos son abiertos para ver una terrible realidad y los ojos pierden la capacidad de ver la grandeza de Dios, de ver que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es sublime y que Dios es generoso. Perdieron la habilidad de ver claramente a Dios y vino una visión de oscuridad, de maldad. Y yo quisiera preguntarte, si nosotros no le tenemos una palabra a esto, cuando lo que vemos es solo oscuridad y ya no podemos ver otras cosas mayores a esa oscuridad. Sí, nosotros tenemos una palabra y la palabra es ceguera. Esto significa entonces que nosotros quedamos ciegos. El Nobel de Literatura, Saramago, escribió un libro llamado Ensayo sobre la ceguera. Yo no sé si tú alguna vez has tenido la experiencia de perder, así sea temporalmente, la visión. Pero este hombre empieza a describir que hay un hombre que está manejando su carro, viendo todo perfectamente y de repente se queda ciego frente a un semáforo. Y todo lo que empieza a describir que este hombre tiene que vivir, empieza solamente a escuchar voces, Todo es caos alrededor de él y entra en un estado de conmoción. Este hombre tiene miedo a caerse, este hombre tiene miedo de no saber a dónde ir. En ese momento todas las referencias se le perdieron. Ya no tiene dirección, ya no tiene norte, ya no tiene sur, ya no tiene alto, ya no tiene bajo. Solo han pasado 5 minutos y ese hombre se da cuenta que la ceguera es una terrible realidad. Y empieza a vivir en medio del miedo, llega a su casa, se corta, se golpea, está lleno de ansiedad y no sabe qué hacer. Y yo pregunto, ¿existe esperanza en una realidad así? ¿Es terrible la ceguera? Sí, es terrible la ceguera. Cuando la Biblia habla de los ciegos, dice de los ciegos que estos ciegos engrosan los sectores desfavorecidos y los presenta como los pobres, y a los ciegos se les encuentra en la Biblia mendigando por el camino sin esperanza. Isaías 35, cuando nos habla de la realidad de los ciegos, unos versos antes nos dice que a los ciegos los acompaña, que el corazón le tiembla de miedo, que las rodillas se estremecen por el temor, porque no sabe qué puede pasar con él. ¿Has experimentado algo así cuando tienes miedo? Que lo único que logras ver hacia adelante es oscuridad. No ves absolutamente nada más. Y cuando te hallas en medio de esas realidades, el corazón empieza a palpitar más fuertemente y la esperanza no se asoma por ninguna parte. ¿Saben una cosa? Génesis 3 nos describe cuál era esa terrible realidad que tendríamos que vivir. En primer lugar, tener un enemigo detrás de nosotros llamado Satanás, pisándonos los talones y queriendo destruirnos. En segundo lugar, la maternidad, una realidad que sería muy dura de enfrentar, y por eso mamás tenemos miedo, no únicamente de dar a luz, sino de todo lo que puede pasar con nuestros hijos. Nos presenta la realidad de las relaciones entre hombre y mujer, hombres
temiéndole a las mujeres y mujeres temiéndole a los hombres también. ¿Te ha pasado algún jefe, algún esposo que quiere dominarte? ¿O tú misma queriendo agarrar y apropiarte de un hombre? Nos describe también Génesis 3 la terrible realidad de tener que trabajar y ver que la tierra solo produce cardos y espinos. Y la realidad de tener que sudar y vivir cada día pendiente de si podré conseguir el pan o no lo podré conseguir. Y una última que nos dice Génesis 3, es a la que tanto le tememos, la realidad de morir, de volver al polvo de donde fuimos creadas. ¿No les parece que lo peor en la vida fue que nos hubieran abierto los ojos? Porque significó que quedamos ciegas de ver a un Dios tan poderoso, tan glorioso, tan capaz, tan sustentador. Así que si a mí hoy me preguntan, Janet, ¿cuál es tu problema con los miedos? Al ver este texto, yo tengo que decir, el problema con mis miedos es que yo tengo un problema de ceguera. Y yo he quedado en la oscuridad y no puedo ver a un Dios que es más grande. Por eso, en algunas narraciones bíblicas, cuando se nos dice que los hombres estaban llenos de miedo o mujeres llenos de miedo por las circunstancias, porque los enemigos estaban ahí, porque no sabían qué hacer, ¿saben qué es lo que hace ese Dios bueno, sustentador y glorioso? Les abre los ojos. Génesis 21 nos dice que Agar está muerta de miedo por su hijo, que no sabe qué va a hacer. Y frente a ese momento de miedo, Dios viene y le abre los ojos y el panorama cambia. Y el segundo libro de Reyes, capítulo 6, Giezi, el siervo de Eliseo, muerto del miedo porque lo rodean los enemigos. ¿Y saben qué hace el profeta? Ora al Señor y le dice, Señor, ábrele los ojos a este hombre para que vea. Y cuando Giezi ve, se da cuenta que alrededor hay caballos de fuego, carros que los están protegiendo. Esta es la realidad. Pero no es lo único que nos dice este pasaje. Se nos dice que también Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Y esa es la razón que Adán describe para tener miedo. Me di cuenta que estaba desnudo, tuve miedo por esto. Y esta situación es terrible, porque no solamente es ceguera, sino que también es un asunto de desnudez. Yo no sé si te ha pasado que la peor pesadilla que pudieras tener es soñar que vas caminando por la calle muy tranquila y de repente todas las miradas están sobre ti. Y cuando te miras, te das cuenta que estás desnuda. Y la angustia que generan ese tipo de pesadillas es terrible, esta sensación. Las mamás no queremos ver a nuestros hijos desnudos. Lo primero que hacemos es pasarle un manto. Los bebés cuando nacen, lo primero es que los protegen y les ponen una manta. Esa desnudez que se dibuja como una señal de tanta vulnerabilidad, de tanta fragilidad, no es meramente, como han dicho algunos estudiosos, que el miedo no es únicamente miedo al fracaso, miedo a la vejez. Hay algo mucho más de fondo y es que no tienes en ti lo suficiente para enfrentar esa situación. Es lo que está viendo Adán, que se da cuenta que ante la terrible realidad se mira y dice, no tengo cómo enfrentar, estoy desnudo. Y entonces cuando eso sucede, el corazón se llena de miedo. Déjame ponerte un ejemplo. Vas por un parque disfrutando de una caminata al aire libre y de repente te das cuenta que viene enfrente de ti un Rottweiler negro, furioso, mostrando sus colmillos. Y tú vas sola y el perro no tiene correa y no tiene a nadie alrededor. Dime si no te llenas de pánico, porque eso que es el objeto de tu miedo es grande y tú no tienes lo suficiente para enfrentarlo. Pero si por el contrario vas caminando por el mismo parque y escuchas un ladrido y de repente te volteas y te das cuenta que hay un enfurecido Yorkie que está detrás de ti, dime si eso no te causa más bien risa en vez de miedo. Lo segundo que le queremos preguntar a este texto es ¿cómo tratan Adán y Eva con sus miedos? Y el texto nos lo deja ver claramente. En primer lugar, se hicieron hojas de higuera. Si el miedo es causado por la desnudez, entonces tienen que cubrirse porque de alguna manera en un mundo que ya no es seguro, tienen que protegerse. Tremendo traje que se hicieron, hojas de higuera. ¿No les parece un tanto absurdo?
¿Creen que las hojas de higuera podrían protegerlos de esa realidad? No, por supuesto que no. Pero no nos quedemos únicamente pensando en las hojas de higuera que Adán y Eva se hicieron. Pensemos todo lo que nuestra cultura nos dice que nos puede proteger de nuestros miedos. Ten una buena profesión para que no tengas que experimentar el miedo al fracaso. Ten un marido, un hombre al lado para que no tengas que experimentar la soledad. Haz todos los posgrados para que no tengas que experimentar el miedo. Y yo quisiera que te detuvieras a preguntarte si todo eso que atesoras tú y que valoras tanto no son sencillamente esas hojas de higuera que te pones para cubrirte de un miedo más profundo que hay detrás. Por ejemplo, aquella que estudia tantas carreras y quiere ser tan intelectual. Porque detrás de eso hay un miedo a que la conozcan tal como es y que no la acepten y no la amen como es. Esas que anhelan tanto un buen matrimonio. Si detrás no está ese miedo a la soledad. Son frágiles nuestras hojas de higuera, nos reímos de las de Adán y Eva, las nuestras son de la misma calidad, no protegen. Y cuando nos quitan una hoja de higuera, el miedo se dispara y hacemos lo que sea porque no queremos lidiar con los miedos mayores, que es nuestra fragilidad. Pero lo siguiente que hicieron es que se escondieron y empezaron a huir de Dios detrás de un árbol. ¿Crees que un árbol podría esconderlos? Qué absurdo, qué absurdo. Pero como ya no ven la grandeza de Dios, ya no son conscientes que ese Dios lo ve todo, está en todos lados, tienen que esconderse. Buscan sus propios recursos y sus escondites. Y saben que lo peor de estos intentos de sentirnos seguras y protegidas es que estos esfuerzos incrementan nuestros miedos y nuestras ansiedades. Tercera pregunta que le hacemos al texto: ¿cómo trata Dios con los miedos de Adán y Eva? El Señor supo que quedamos esclavos del espíritu de temor en Génesis 3. Y Él extiende su bondad y su misericordia. Y cuando lees muchos textos en la Biblia, te darás cuenta que dicen una y otra vez: no tengas miedo. El Señor dice: no tengas miedo, yo estoy contigo, no tengas miedo. ¿Qué hace Dios? En primer lugar, Dios sale al encuentro a buscar a Adán y a Eva en medio de sus miedos. Lo busca, lo llama en medio de sus escondites, lo lleva a reconocer que tiene miedo, lo lleva a reconocer que por eso se siente desprotegido, lo lleva a reconocer la fuente, el origen de donde provino la voz de esa realidad del miedo, pero también enfrenta las fuentes del miedo, enfrenta a Satanás y le anuncia su derrota y le pone límites. Y lo siguiente que me encanta del texto es que dice la Biblia que los cubre, los viste. Esa razón de que el miedo lo llevaba a Adán y Eva por su desnudez, Dios viene a cubrirlos. Dios les hace pieles. Ese es el primer sacrificio en la Biblia. Un sacrificio que era necesario. Había que matar un animal para cubrir a este hombre y a esta mujer temerosos. Dios ahí nos está anunciando que para cubrir el miedo del ser humano, que para tratar con el miedo del ser humano era necesario un sacrificio, para que cuando Adán y Eva salieran a esa terrible realidad y tuvieran que experimentar, ellos pudieran decir: voy cubierto, Dios me cubrió, hay un sacrificio que me cubre. Pero esto no queda allí. ¿Saben una cosa que me parece maravillosa? Ese sacrificio que se anunció en Génesis 3 aparece en otro huerto, en el huerto de Getsemaní. Y en ese huerto de Getsemaní se encuentra Jesús antes de morir, enfrentando una situación de miedo. Yo no sé si tú has visto cuadros sobre el huerto de Getsemaní. Honestamente, no me parece que pintan la realidad que vivió Jesús. Son cuadros tan calmados, una noche tan serena.
Pero cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que los escritores bíblicos nos muestran otra imagen de Jesús. Aquí en el huerto hay un Jesús angustiado, con las mejillas llenas de lágrimas, con las gotas de sangre, porque tiene miedo y angustia, agarrado, postrado en tierra, arrancando el pasto del suelo, porque tiene miedo de lo que tendría que enfrentar. Y saben una cosa, a veces pensamos que lo terrible que Jesús tuvo que enfrentar fue la maldad del ser humano que lo llevó a la cruz. Sí, eso fue algo, pero eso no fue todo. Él tenía que enfrentar el horror más grande, que era la ira del Padre. Y en ese momento Jesús tuvo miedo, sí. Este es un miedo tan distinto al de Adán, porque el miedo de Adán fue a causa de la desobediencia. El miedo de Jesús fue por la obediencia, porque tenía que enfrentar las consecuencias de la obediencia a su padre. Adán siente miedo y quiere correr a esconderse. Jesús siente miedo y ahí está postrado buscando al Padre, queriendo suplicarle su ayuda al Padre. Adán se quiere esconder y cubrir. Jesús ora y ora y ora buscando a su Padre para hablarle acerca de eso que está sintiendo. Adán es incapaz de pedirle ayuda a Dios. Yo me pregunto por qué no le pidió ayuda a Dios, pero ya no veían a Dios. Pero Jesús está rogando 3 veces, nos dicen los evangelistas, que lo ayude en un momento de fragilidad. Adán es buscado por Dios. Jesús sabe que su Padre lo va a abandonar. Ninguna de nosotras entenderá la noche de horror y de miedo que vivió Jesús. Pero Jesús buscó refugio en medio de la oración y de la relación con su Padre, sabiendo que este valle de sombra de muerte podría atravesarlo porque su Padre, que él conocía perfectamente, que no era lejano, que no era invisible, podía ayudarlo. Podía ayudarlo. Y lo hizo, no únicamente para presentarnos un modelo de cómo enfrentar los miedos, sino para posibilitarnos enfrentar los miedos. Y es por eso que se hizo sacrificio para tratar con nuestros miedos. En Jesús nuestra ceguera es sanada. Por eso los evangelistas dicen que Jesús es la luz del mundo que alumbra a todo hombre. Pero yo podría hoy hablarte de las maravillas de Jesús, de las maravillas de ese Dios grande que no te va a dejar, que no te va a abandonar, que no hay un miedo que se le pare enfrente y pueda quedar de pie. Pero ¿saben una cosa? Eso sería como presentarle la mejor y más esplendorosa puesta de sol a un ciego. Si los ojos no son abiertos por Él, no podrás ver a este Dios. Jesús vino para que pudiéramos conocer al Padre y abrir nuestros ojos a ese Padre. Y cuando sabes que eres su hija, todo cambia, porque vas a estar en las manos de un Padre. Yo era muy asustadiza cuando era niña. Y recuerdo cuando tenía 5 años, había una escena que me atormentaba mucho y me llenaba de miedo. Había un señor que pasaba todos los días en la tarde por la casa, era el que arreglaba los zapatos, y él gritaba siempre: se arregla calzado. Y recuerdo que yo lo veía, y yo, una niña de 5 años, lo veía como de 10 metros de altura. Y me ponía muy nerviosa y muy asustada. Y me ponía a temblar cada vez que lo veía pasar. Y resulta que mis 2 hermanos, a quienes amo mucho, se dieron cuenta que yo me asustaba. Y entonces ellos quisieron aprovecharse para asustarme mucho más. Y cada vez que escuchaban la voz del Señor, ellos me decían: ¿sabes qué? Te vamos a entregar el se arregla calzado. Y entonces yo descubrí un escondite perfecto debajo de mi cama. Y cada vez que yo escuchaba a ese señor, yo salía corriendo. Una vez tenía una recipiente de vidrio y se me cayó y tengo una herida en mi pierna, una cicatriz consecuencia de ese momento. Salí corriendo y me corté. Salí a esconderme. Pero ¿saben una cosa? Esto cambió. Una vez mi papá, que viajaba mucho, estaba en casa y escuché la voz: se arregla calzado. Y yo empecé a temblar y tal vez mi papá se dio cuenta. Y él me miró, me agarró, me levantó y me sacó a la calle. Y cuando estaba afuera me montó en los hombros y
Nos quedamos fijamente mirando al Señor se arregla calzado. Y ¿saben una cosa, mujeres? Yo vi a ese Señor y lo vi tan pequeño. Y mi miedo desapareció porque yo me di cuenta que tenía un papá que me protegía y que me cuidaba. Jesús vino para darte un padre, pero también Jesús vino para cubrir tu desnudez. Para que cuando estés en medio de los miedos y de la terrible realidad, tú recuerdes, yo estoy vestida de cordero, yo estoy vestida de cordero, ya no estoy frágil, yo tengo a alguien que puede enfrentarlo por mí. Jesús en su sacrificio nos libra del espíritu de temor y nos da el Espíritu Santo que nos permite decirle, papito, papito, y que nos libra del miedo aún en la peor circunstancia que nos hallemos. Recibe el sacrificio de Cristo. Este mensaje es para ti que no conoces a Cristo y necesitas decir, por favor, quita esta ceguera. Pero este mensaje es para ti que conoces a Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús en Apocalipsis tuvo que hablarle a una iglesia y le dijo a creyentes, ¿saben qué? ¿Ustedes creen que son muy ricos? Ustedes creen que tienen mucho y no se dan cuenta que están pobres, ciegos y desnudos. Por eso les aconsejo, vengan a mí, vengan a mí. Y entonces podrán tener riqueza, vestiduras blancas para cubrir la desnudez y colirio para los ojos. Yo quisiera pedirte que tomes un momento para pedirle al Señor, como Bartimeo el ciego, que escuchó que venía Jesús y empezó a gritar, ten compasión, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y él dijo, yo quiero que me des la vista. Toma un momento para reconocer, porque hoy Jesús está pasando por tu casa, te está buscando en medio de tus escondites y quiere que hables con Él sobre esos miedos. Vas a encontrar en tu material unas preguntas. Toma unos minutos para trabajar en estas preguntas y terminamos en oración.
si por tu gracia hoy nos abres los ojos, será el mejor regalo que nosotras podemos recibir. Si por tu gracia nos dejas ver que por encima de la terrible realidad que vivimos, hay un Dios que todo lo puede, que es bondadoso, que es sabio, que es generoso, que sabe cómo cuidar. Señor, nuestros miedos saldrán huyendo. Por favor, vístenos de cordero. Por favor, regálanos tiempos en que podemos ir en la oración a buscarte e identificar, Señor. Tú sabes qué miedos hay, qué miedos ha escrito cada mujer. En el nombre de Jesús, ven por favor y quita la ceguera y cubre nuestra desnudez, para que entonces te miremos y te amemos y te deseemos y nos sintamos protegidas por ti y dejemos nuestras hojas y nuestros escondites para escondernos en Cristo, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Amén. Si te gusta este contenido, compártelo y síguenos a través de YouTube e Instagram. A sus pies, mujeres.